amar como Dios quiere que amemos, hermanos, tenemos que entender qué es el amor. Desafortunadamente, hermanos, el mundo nos ha influenciado. Nos ha hecho creer, hermanos, que amamos dependiendo de la persona que está a nuestro lado, ¿verdad? De que amamos dependiendo. Y hermanos, tal parece que ellos creen en un amor condicional. Te amo, sí. Sin embargo, también, hermanos, el amor se ha corrompido. Ese término, hermanos, para el mundo se ha corrompido. El mundo lo ha corrompido, mejor dicho, ¿verdad? Lo que para el cristiano, según la palabra de Dios, debe ser el amor, el mundo lo entiende totalmente diferente. Lo ha tergiversado. Y hoy vamos a recordar, hermanos, ser recordados lo que la palabra de Dios nos dice respecto a este tema tan central en la Biblia. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a alabarte, Señor, a adorarte. Por favor, Señor, toma nuestros corazones y disipa toda distracción, Señor, de nuestros ojos, de nuestra mente, de nuestro ser. Y Padre, ayúdanos a aprender de ti. Si algo necesitamos recordar en esta mañana es la necesidad de amar. Dice tu palabra que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero también dice tu palabra, Señor, que con ese amor con el cual tú nos has amado, debemos amarnos los unos a los otros. Padre, tú nos conoces y sabes, Señor, que muchas veces carecemos de ese amor. Demostrarlo, decirlo es una cosa, demostrarlo es otra cosa. Y Padre, lejos de que pensemos en alguien más, permítanos pensar en nosotros. Lejos de pensar, Señor, que alguien más necesita este mensaje, que seamos los primeros que digamos yo lo necesito. Ayúdanos, por favor, Padre, y dejamos en tus manos esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, tomen sus lugares. He aprendido algo, hermanos. He aprendido algo con el paso del tiempo, que cuando yo pienso que alguien necesita escuchar un mensaje, la realidad, hermanos, es que la persona que más lo necesita es uno, ¿verdad? A veces entramos con el pensamiento de este mensaje lo necesita fulanito, lo necesita sutanito. No, lo necesita usted, lo necesito yo. Y hermanos, cuando hablamos del tema del amor, este tema, hermanos, es muy central en la Biblia. En la Biblia, hermanos, tenemos diferentes significados de la palabra amor, ¿verdad? Recuerde que el Nuevo Testamento se escribe en el griego, y cuando hablamos del Nuevo Testamento, hermanos, hablamos de por lo menos 3 palabras que tenemos que definir bien, ¿verdad? Nota lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan 4:8, hermanos. No va a ser como tal un mensaje expositivo, tomamos un pasaje y vamos explicando ese pasaje, sino más bien ahora es un mensaje temático, ¿verdad? El tema es el amor. Y eso nos permite, hermanos, ir a varios pasajes, ¿verdad? Y no quedarnos solamente en nuestro texto. Esa es la diferencia entre un sermón y otro a grandes rasgos. Dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 4, versículo 8, el que no ama, ¿qué dice, hermanos? No ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué dice, hermanos? Cuando nosotros leemos, hermanos, este tipo de afirmaciones, hermanos, tenemos que entender que Juan, quien escribe esta carta, a quien se le conoce como el apóstol del amor, es muy directo. Para Juan, lo blanco es blanco, lo negro es negro. Y Juan sencillamente dice, el que no ama no ha conocido a Dios, sencillamente, ¿verdad? Dice, mira, no vamos a darle tantas vueltas al asunto, si tú no amas es porque no eres salvo, en pocas palabras, ¿verdad? Y dice, porque el amor es de Dios. Y hermano, eso nos simbra, hermano, como que eso nos mueve, como que uno dice, espérame, pero ¿en dónde estoy mal? ¿Dónde necesito recapacitar, hermanos? Si aquí la palabra, hermanos, amor, cuando dice la escritura, el que no ama,
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí la palabra en griego amor, hermano, es la palabra ágape. Y vamos a estudiar primeramente esa palabra. La palabra o el término ágape, hermanos, por dar una definición de esa palabra, hermanos, cuando hablamos del amor ágape, estamos hablando del amor más grande, el amor más, si puedo decirlo, hermanos, más alto, más elevado. Estamos hablando de un amor, hermanos, profundo, y ese amor alto, y ese amor elevado, y ese amor profundo, hermanos, se caracteriza por tres cosas. Estamos diciendo que se caracteriza por ser un amor incondicional, se caracteriza por ser un amor sacrificial, y se caracteriza por ser un amor desinteresado. Todos aquí amamos. Pero lamentablemente, hermanos, muchas veces no amamos con ese amor desinteresado. Todos aquí amamos, pero lamentablemente no amamos con ese amor sacrificial. Ni mucho menos a veces con ese amor incondicional. De tal manera, hermanos, que cuando hablamos del amor ágape, nos estamos refiriendo al amor de Dios. Nos estamos refiriendo a este amor, a esta clase de amor, hermanos, que no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. Porque, hermano, Dios te ama. Hermano, nos portemos bien o no nos portemos mal, gracias a Dios que el amor de Dios no se altera. Te portaste mal ayer, te dejé de amar menos. Dios nos sigue amando. Con amor eterno te he amado, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia, hermanos. Y este amor, hermanos, no depende de méritos. Y este amor, hermanos, no depende de lo que hagas o dejes de hacer. Hermanos, no influye para bien o para mal, si hoy llegaste o no llegaste. Hermanos, no, ese es el amor incondicional de Dios. Hermano, dice la palabra de Dios, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, hermano, mire eso. Porque Él nos amó primero, hermano. Dios es amor. El amor de Dios, hermanos, es su máxima expresión. Alguien dijo, hermanos, ¿quieres ver cuánto te ama el Señor? Mira la cruz. Contempla la cruz del Calvario, porque ahí Dios ha demostrado su amor. Eso me lleva a ese pasaje, ¿verdad? Muy conocido, aunque lo sabemos, vamos a ir, Juan capítulo 3. Y el versículo 16. El Evangelio de Juan capítulo 3 y el versículo 16 dice la palabra de Dios. Las siguientes palabras, porque de tal manera, ¿qué dice, hermanos? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermano, cuando leemos este pasaje, hermanos, la gente dice, yo no daría mi hijo por un asesino, por un violador. Bueno, nosotros no, pero el amor de Dios sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y vemos, hermanos, que el amor de Dios por la humanidad es ese amor ágape. Ese amor incondicional, sacrificial y también, hermanos, ese amor desinteresado. ¿Pero qué cree? Ahí no se tiene que quedar solamente con entender de que Dios nos ama de estas maneras. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 15:12. En Juan 15:12 dice la palabra de Dios, Juan capítulo 15 y el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Y qué dice, hermanos? Como yo os he amado. La pregunta es, hermanos, ¿cómo debemos amar? Ahora, yo sé que esto lo sabemos usted y yo, pero esto va más allá de saberlo. Esto va más allá de saberlo, hermano. Esto implica que tenemos que dejar que Dios sobre en nuestro corazón. Mira, yo no enseño el tema, hermanos, porque no lo sepamos. Más bien lo enseño, hermanos, porque carecemos de esa necesidad, hermanos, de demostrarlo muchas veces, ¿verdad? Y hermanos, cuando vemos que esa palabra entonces, amor en el griego es ágape en primer lugar, hablamos del amor de Dios, ¿verdad? Hablamos del amor de su Hijo Jesús.
Pero también, hermanos, hablamos del amor que debemos tener. Este es el tipo de amor que debemos tener, el amor de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es el amor de Dios? Incondicional. ¿Cómo es el amor de Dios? Sacrificial. ¿Cómo más es el amor de Dios? Paciente. ¿Cómo más es el amor de Dios? Bondadoso. Mira lo que dice la palabra de Dios, primero de Corintios, por favor, primera epístola a los Corintios, capítulo 13. Primera a los Corintios, capítulo 13 y el versículo 4, hermanos, dice la palabra de Dios, el amor, hermanos, y aquí nos da la esencia del amor. Aquí estamos viendo, hermanos, las cualidades de ese amor. ¿Cómo debe ser ese amor? Dice, el amor es, ¿qué, hermanos? Sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Sabe quién cumplió, hermanos? ¿Saben quién vemos, hermano, este perfil del amor es sufrido, benigno? ¿Sabes quién es el único, hermanos, que puede hacer todo eso, hermano? El Señor Jesús. Él es amor, ¿verdad? Dios es amor, hermano. Entonces a eso nos referimos con la palabra ágape. Pero no es todo lo que la Biblia nos habla del amor, ¿verdad? Viendo a otra palabra, hermanos, ahora pasando a la palabra fileo. ¿Qué es eso de la palabra fileo, hermanos? Bueno, este amor se refiere al afecto fraternal. Dejamos ágape y nos vamos ahora a fileo. Y de eso nos vamos a concentrar en un momento más. Por eso es bueno entender estos términos, hermanos, ¿verdad? Fileo nos habla del afecto fraternal. En otras palabras, la amistad. La amistad, hermanos, cercana, el cariño mutuo. Eso es algo, hermanos, que nos debe caracterizar primero en el hogar y en la iglesia también. De hecho, hermanos, el reflejo de su amor de una iglesia, hermanos, es el reflejo de las familias en su hogar. Eso es muy importante, ¿verdad? Una iglesia, hermanos, es el reflejo de sus familias en el hogar. Somos lo que somos como iglesias, hermanos, porque somos lo que somos en casa, ¿verdad? La iglesia es un reflejo de lo que hacemos en casa. Eso es muy, muy importante. Ahora, a diferencia del amor ágape, el fileo, hermanos, implica un vínculo emocional. A diferencia de ese amor, hermanos, implica un vínculo. Y, hermanos, este amor se basa en ser recíproco, ¿verdad? Tú tienes que demostrar ese amor y yo también tengo que demostrar ese amor. Es como lo que dice Proverbios: el que es amigo ha de mostrarse amigo. Hermanos, el amor tenemos que demostrarlo, ¿verdad? El amor tenemos que demostrarlo. Por ejemplo, mira lo que dice la Biblia, hermanos. Juan capítulo 15 y el versículo 15, hermanos. Juan capítulo 15 y el versículo 15. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado. ¿Qué dice, hermanos? A conocer. Hermanos, Jesús llamó amigos ¿a quiénes? A sus discípulos. Había, ¿qué, hermanos? Un vínculo, ¿verdad? ¿Qué más, hermanos? Había esa amistad cercana, un amor fileo. Sí, estaba el amor de Dios, pero también estaba el amor fileo entre ellos, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12? Nota lo que dice, hermanos, Romanos 12, versículo 10. Romanos capítulo 12 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12 y el versículo 10: amaos los unos a los otros con amor fileo. Ahí vemos el amor fileo, hermanos, con el amor ¿qué? Fraternal. Y luego dice la palabra de Dios: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos
a los otros, ¿verdad? Y ahí vemos el amor entre hermanos que debe existir. Dice la palabra de Dios, amaos los unos a los otros, ¿verdad? Ese amor fraternal es Filadelfia, fileos. Ahí es donde vemos esa palabra, hermanos. También en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, el pasaje muy conocido, hermanos, de Pedro con Jesús, ¿te acuerdas? Mira lo que dice la palabra de Dios, Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Dice la palabra de Dios, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué palabra cree que va ahí? Ágape es palabra ágape, fileo. ¿Cuál será, hermanos? Ok, cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, está hablando del amor ágape. Sí. Cuando Jesús le pregunta a él, Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Con este amor incondicional, ¿me amas? Con este amor desinteresado, y Pedro le responde que lo ama, pero ahí la palabra es fileo. Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que hay una cercanía entre nosotros. Y ahí vemos la palabra fileo, hermanos, mostrando un amor más humano y ¿qué cree? Emocional, ¿verdad? Y ahí tenemos ese juego, hermano. Entonces, definimos, ¿verdad? Ya vimos la palabra ágape, un amor incondicional, sacrificado, desinteresado. Un amor fileo nos habla de un amor entre hermanos, ¿verdad? Debe ser recíproco. Pero también vemos, hermanos, que debe en ese amor mostrarse afecto, ¿verdad? Debe estar basado en la relación y la cercanía emocional. De eso nos habla Fileos, Filadelfia, en cuestión de esta palabra amor. Y por último, hermanos, tenemos la palabra eros. Eros. Y este amor, hermanos, se refiere al amor romántico. Se refiere al amor pasional. Se refiere al amor sexual. Y aunque la palabra eros, hermanos, no aparece en el Nuevo Testamento, hermanos, la verdad es que el concepto sí está. ¿Y sabes dónde tenemos ese concepto? ¿Dónde vemos más el amor eros? ¿Sabes en qué libro vemos más el amor eros? En el libro de Cantar de los Cantares. Porque ese libro, hermanos, justamente se escribe, ¿verdad? Algunos creen y han dicho, hermanos, que es el amor expresado del esposo hacia la esposa. Hermano, todo Cantares, hermano, nos habla de la relación matrimonial, del amor eros, de ese amor pasional, de ese amor romántico, de ese amor sexual, hermanos. Y hermanos, aunque este libro de Cantar de los Cantares es un poema, ¿verdad? Que celebra el amor romántico, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, mira lo que dice Cantares capítulo 2, versículo 16. Mira las expresiones, hermanos. Ahora, no hay un joven que pueda tomar este versículo y dárselo a una señorita. No, hermanos, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 16. ¿Estamos ahí? Dice la escritura, hermanos, dice, mi amado es que, hermanos, mío y yo, él apacienta entre lirios. Mi amado es mío y yo suya. ¿Quiénes pueden usar un lenguaje así, hermanos? Los esposos, más no los jóvenes, ¿verdad? Hermano, cuida lo que escribes en los mensajes. Yo sé que todos pasamos por una etapa y una edad donde nos gustan las personas, el hombre a la mujer, eso es lo normal. Lo que no es normal es que te guste un hombre con un hombre, eso no es normal, ¿verdad? Y todo tiene su tiempo, jóvenes. Y yo sé que están en la etapa donde tú me gustas y yo te gusto y eso. Tranquilos, relájense, ¿verdad? Pueden convivir sanamente sin llegar. Hermanos, tengan cuidado de involucrarse emocionalmente. Todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo.
Si tú estás estudiando, hermanos, la secundaria y la preparatoria, esa es la voluntad de Dios, termina tus estudios. Ten definido lo que vas a hacer más adelante, defínete, ¿verdad? Defínete, ten tus convicciones. Llegará el momento donde Dios te traerá a la que va a ser tu esposa o a la que va a ser tu esposo, ¿verdad? Gracias a Dios por los hermanos Ismael y Priscila, ejemplos de personas que hicieron las cosas bien. Y hermanos, sí se puede. Pero hermano, el mundo nos bombardea. No, pues tú no eres hombre si no tienes 2 mujeres. Quítate eso de la mente, eso es del mundo. Cristianos, hermanos, hacemos las cosas bien. Dios bendice cuando hacemos las cosas bien. Entonces, este tipo de lenguaje, hermanos, se usa específicamente en el matrimonio, ¿verdad? Y hermanos, no voy a entrar en detalles, pero por ejemplo, va a llegar un punto donde tú lees el libro y hermanos, la esposa va a describir su cuerpo, ¿verdad? Y hermano, es toda una ilustración tremenda de lo que viene siendo la palabra eros, ¿verdad? La palabra romántica, esa pasión dentro del matrimonio. También en Hebreos 13:4, nota lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eros, hermanos, ¿verdad? Nos habla o se refiere al amor romántico, pasional, sexual. Lo vemos en Cantar de los Cantares. En Hebreos 13:4, hermanos, dice: honroso sean todos, ¿qué, hermanos? El matrimonio y el hecho sin mancilla, ¿verdad? Aquí vemos, hermanos, que el eros es parte del diseño de Dios para el matrimonio. Así es, hermanos, Dios diseñó la pasión, pero dentro del matrimonio, no la pasión fuera del matrimonio. Y jóvenes, decidan en su corazón que cuando ustedes van a noviar, joven, tú no vas a tocar a tu novia hasta el día en que el pastor diga: los declaro marido y mujer y sea tuya, ¿verdad? Cuando te hayas casado por el civil, por la iglesia, hayas hecho las cosas bien, todo tiene su tiempo y todo tiene su límite. Pero cuando tú tocas a una mujer antes del matrimonio, eso es fornicación. ¿Y sabes qué dice Pablo, hermanos? Huid de la fornicación. Huye de la fornicación. Entonces, este amor eros, hermanos, es pasional. Nos habla de un amor íntimo, emocional, incluye lo físico, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, entendiendo las definiciones, hermanos, de estas 3 palabras, ahora vamos a Primera de Juan. Ahora sí vamos a entrar en nuestra enseñanza y nos vamos a enfocar, hermanos, en el amor fileo. En el amor fileo, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios les dije Primera de Juan? Dejen un separador y vamos a Juan 13:34, hermanos, por favor. Cuando hablamos del amor fraternal, del amor fileo, del amor donde se tiene un vínculo, hermanos, entre 2 personas, nota lo que dice la palabra de Dios en Juan 13:34. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 13 y el versículo 34. ¿Ya llegamos? Dice la escritura, hermanos, fíjese: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En primer lugar, cuando hablamos del amor fraternal entre hermanos, debemos entender que el amor fraternal es un mandamiento, ¿verdad? Este es un mandamiento, hermanos. Dice la palabra de Dios: amaos los unos a los otros. Hermano, no tenemos opción. No es si te sientes bien para amar. Es el problema, hermanos, que tomamos el amor como un sentimiento. Si me siento bien, si tengo ganas, si tengo la intención, si quiero amar, si quiero demostrar. No, hermanos, amaos los unos a los otros. Es un mandamiento, hermanos. Jesús enfatizó la importancia del amor entre nosotros, del amor entre la iglesia, hermanos, como un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. No es una opción. No es si quieres, no es si te sientes a gusto, no es si te cae bien. Hemos basado nuestro amor, hermanos, en base a cómo es la otra persona. Por eso hay tantos problemas en el matrimonio, hermanos, hoy en día. Y aún en nuestras iglesias. Porque todo depende, hermanos, si él me cae bien, si ella me cae bien, lo voy a amar. Si no, no lo voy a amar. No, hermanos, estamos mal.
El amor es un mandamiento. Amaos. Esto va más allá de si nos cae bien o no. Amaos. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque tú tienes que entender y yo tengo que entender que amamos no como nosotros queramos amar, sino como dice el Señor, yo os he amado. Hermano, ¿cuál es qué debe ser nuestro enfoque, hermanos? ¿Qué debe motivarme a amar? ¿Qué nos debe motivar a amar? ¿El hermano que está a nuestro lado? No, Jesús. Él nos amó primero, hermano. Su amor es incondicional, su amor es sacrificial. Hermano, ¿cuánto nos ama el Señor? Dios nos demuestra su amor todos los días, ¿verdad? Y debemos de amar con ese amor no emocional, no opcional, con ese amor en primer lugar como un mandato. En segundo lugar, el amor fraternal, hermanos, es una evidencia de tu fe. El amor, hermanos, fraternal nos habla de si conoces a Cristo o no. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan 3:14. Si tú te das cuenta, hermanos, hemos ido a Primera de Juan y al Evangelio de Juan. ¿Te das cuenta, hermanos? Juan nos habla mucho de ¿qué? De este tema, del amor. Dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 3. Versículo 14. Primera de Juan 3, versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado ¿de qué, hermanos? Ok, deténgase ahí, hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? Wow. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo amar no solamente es un mandamiento para todo cristiano, no es una opción? No depende de si la persona lo merece o no. Ahí en tu matrimonio, si ella lo ganó o no lo ganó, si él lo ganó. No, hermanos, ese no es el amor de Dios, ¿verdad? Es un amor egoísta. El amor de Dios es un amor desinteresado. Ok, me hiciste mal, yo voy a amar como Dios me amó, como Dios me ha amado a mí. Mira, quizá no lo merezcas, pero yo tengo que demostrar ese amor como evidencia de que conozco al Señor. Como evidencia de que soy salvo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y luego dice, el que no ama a su hermano, permanece en qué, hermanos. Pregunta, hermanos, ¿eres hijo de Dios? ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? En que amamos. Tú puedes decir que me amas. Y yo te voy a decir, demuéstralo. Yo te puedo decir, te amo. Pero tú me vas a decir, demuéstremelo. ¿Te das cuenta, hermanos? Y ahorita vamos a darnos cuenta cómo el amor, hermanos, no solamente es una evidencia de nuestra fe, hermanos, pero tenemos que demostrarlo. El amor a los hermanos, nota lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:20, hermanos. Recuerda, Juan es claro, hermanos, blanco es blanco, negro es negro. Primera de Juan capítulo 4 y el versículo 20 dice la palabra de Dios: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a quién, hermanos, es mentiroso. Ahora vamos a detenernos ahí. ¿Cuántos aborrecemos a nuestro hermano? Sinceramente, ¿te das cuenta? La vida cristiana está llena de puras fachadas. Todo bien, pastor, todo bien. Todo bien, y en mi corazón estoy luchando con veneno. Estoy luchando con resentimiento, con celos, con envidias, con iras. Hermano, vamos a ser honestos. Hay que ser honestos, hermanos. Mira, tristemente estamos hoy en día en el cristianismo dando algo que no tenemos, ¿verdad? Sí, hermanos, de verdad que es así. Amigo, Dios te ama, Él murió por ti. Ven a Cristo, Él es amor. Pero dentro de nuestro corazón, hermanos, con un tremendo daño emocional, ¿verdad? Resentimientos. Ni nos podemos ver, ni nos podemos saludar, hermanos. Preferimos evadir, preferimos darnos la vuelta. Somos tan orgullosos, somos tan soberbios, que de verdad, hermanos, uno dice, Señor, perdóname, ayúdame a amar como tú me has amado a mí. Hermano, ¿cuántas veces el Señor te ha evadido esta semana? ¿Cuántas veces el Señor no te dio la vuelta esta semana? Hermano, el Señor nos sigue buscando, nos sigue amando, nos sigue proveyendo, nos sigue ayudando. Dios es tan bueno, Dios nos ama. Y dice, iglesia, ama como yo amo. Ahora, un consejo. Somos tan orgullosos, hermanos, y tan soberbios, que la persona que no te demuestre amor, tú no se lo demuestras tampoco. Y ahí nos quedamos, ¿verdad?
Y hermano, eso es un problema, eso está dañando nuestras iglesias hoy, mucho, 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 ¿verdad? Pues así me hizo, yo también le hago así. Está bien, el diablo gana ventaja. El diablo, aquí a final de cuentas, hermanos, es el que está afectándonos, ¿verdad? Y uno mismo porque lo está permitiendo también, ¿verdad? Entonces, nota esto, hermanos, dice la palabra de Dios, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, y mira esa pregunta, hermanos, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice Juan, si tú al que tienes enfrente ni lo pasas, ¿verdad? ¿Cómo me amas a mí que no me has visto? Entonces vemos, hermanos, que el amor fraternal viene como evidencia, tiene que ser una evidencia de nuestro nuevo nacimiento. De hecho, mire, yo le voy a dejar una tarea, hermanos. Tú lee primera de Juan, hermanos, y mira cómo Juan nos dice, si tú eres nacido de nuevo, el que es nacido de nuevo no practica el pecado. Y primera de Juan nos viene hablando de las evidencias de un salvo. Primera de Juan nos habla, hermanos, del fruto o de las evidencias que debe tener uno que conoce a Cristo, hermanos. ¿Cuál es la evidencia? Ama. ¿Cuál es la evidencia? No practica el pecado. ¿Cuál es la evidencia? Perdona. ¿Cuál es la evidencia? Y hermano, hay varias evidencias en primera de Juan. Estudia la epístola. E inclusive, hermanos, ese puede ser un estudio para, no sé, jóvenes, puede ser un estudio para niños. Yo les animo a los de la escuela dominical, no copies la lección del internet. Enseña Biblia, por favor. Prepárate. Niños, hoy vamos a estudiar la primera epístola de Juan. Y uno dice, wow, primera epístola de Juan, sí, el apóstol Juan. Enséñales contexto. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Qué dice Juan? Hermano, enseña Biblia. Y vamos a ver los resultados. En tercer lugar, estamos hablando del amor fraternal, hermanos. En tercer lugar, vamos a ver, hermanos, algunas características de este amor, ¿verdad? Vamos a hablar de algunas características del amor fraternal. ¿A qué nos referimos con el amor fraternal, hermanos? A ver si estamos aquí. El amor fileo, ¿qué significa eso? ¿De qué amor estamos hablando? De un amor fraternal, un amor entre hermanos, ¿verdad? Hay un vínculo. Ahora que fuimos a la boda de Ismael, yo doy gracias a Dios por la iglesia, éramos más de 30 hermanos de la iglesia, 40 hermanos, como casi 40 hermanos, ¿verdad? Más o menos. Hermano, yo doy gracias a Dios, mira, de verdad, hermanos, como iglesia disfrutamos ese tiempo riéndonos, tomándonos fotos. Mano Miguel y Sandra hicieron un tremendo beso, hermanos, wow. Recordando el punto, hermanos, wow. Estábamos haciendo competencias, hermanos, de besos, ¿verdad? A ver quién es el que dura más. Y hermanos, Mano Miguel tuvo que corretear a su esposa, la hermana Sandra, no quería el hermano. Y ganó. Y el hermano Miguel cobró el cheque, ¿verdad? Cobró la factura, hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Y nos la pasamos bien. No hay razón de por qué estar tristes, hermanos, créanme. No hay ninguna razón. Lo único que nos entristece es el pecado. La mente, se dice Jeremías, el hombre en su pecado. Pero no hay por qué estar tristes. Y aún en las pruebas, hermanos, no, porque en el Señor hay esperanza. Y hermanos, hablando de las características, el amor entre hermanos debe reflejar, ¿sabe qué, hermanos? El amor de Cristo. ¿Cómo es el amor de Cristo, hermanos? ¿Recuerdas tres cosas? Es sacrificial, desinteresado y ¿qué más, hermanos? Incondicional. Ahora ve conmigo a Romanos 12:10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12 y el versículo 10. Todos aquí necesitamos crecer en el amor. Romanos capítulo 12 y el versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Mire qué interesante, hermanos. ¿Qué implica este amor fraternal? ¿Qué implica, hermanos? Dice la Biblia, preferir a los demás. ¿Sabes qué implica, hermanos? Humildad. Si nosotros vamos a preferir a los demás, tenemos que aprender, hermanos, a ser humildes y a no tratar de sobresalir. Hermanos, aquí en esta iglesia
nadie es más que otro. Y si usted es más que otro, hermanos, usted tiene que entender una cosa, tiene que ser humilde. Punto y se acabó. ¿Sabe? Todos aquí, hermanos, en la iglesia Antioquía debemos ver como tales, hermanos, que somos. Todos aquí necesitamos al Señor. ¿Todos aquí cometemos fallas? Sí. Cuando usted se cree más que otros, mejor que otros, hermano, usted tiene un espíritu de superioridad. Y Dios no va a bendecirle. Necesitamos aprender a ser humildes. Dice la palabra de Dios, amaos los unos a los otros en amor fraternal. En cuanto a honra, ¿qué dice, hermanos? Prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Y sabes qué implica eso, hermanos? Humildad. Preferir a los demás, hermanos, antes que a uno mismo requiere humildad. Requiere humildad. Pero no solamente, hermanos, requiere humildad. Dice la palabra de Dios que requiere servicio. La humildad y el servicio van de la mano, hermanos. Queremos ayudar y apoyar a nuestros hermanos en sus necesidades. Hay que demostrar servicio. Hermano, ahora que se casó Ismael, hermanos, en Guadalajara, mire, yo quiero que tú entiendas algo. Uno ha hecho su parte. Yo soy de las personas, hermanos, que llego a la conclusión y llego al punto donde yo no quiero que la cosa quede en mí. Porque a veces así lo pensamos. Tenemos otra perspectiva. Y hermanos, la boda estaba estipulada, hermanos, para mayo. Y me dice el hermano, nos vamos a casar en febrero. ¿Cómo? Sí, el 14 de febrero. Ok, está bien. Vamos adelante con el evento. Ya, gracias a Dios, llevamos a cabo ese evento, ¿verdad? Pero ¿qué estamos haciendo, hermanos? Vamos a ser considerados. Mira, si yo fuera otra persona, hermano, le digo, no, te vas a esperar hasta mayo. Punto y se acabó. Y hermano, tengo mis razones. Pero hay veces, hermano, que uno tiene que ceder. Y hermano, esto aplica en el matrimonio y esto aplica en la iglesia. Tenemos que entender, hermanos, que las cosas no siempre van a ser como nosotros queremos. ¿Y sabes qué requiere eso? Humildad. No estoy diciendo que soy humilde. Me hace falta. Pero hay que preferirnos antes que a uno mismo. ¿Cuántos problemas se pudieran ahorrar en el matrimonio, hermanos, si fuéramos humildes? Y nos sirviéramos, ayudáramos, apoyáramos a los hermanos en sus necesidades. Hermano, la iglesia apoyó en este tiempo. Que tú hayas sido fue un apoyo. Que tú no hayas sido, hermano, no quiere decir que no apoyaste. Tú estuviste orando seguramente. Tú también apoyaste. También formaste parte de este evento. ¿Sabes por qué, hermano? Porque somos un equipo. Si uno fue y el otro no fue, no importa. La iglesia estuvo. Estuvimos en ese evento, gracias a Dios, estuvimos ayudando y apoyando a los hermanos en su ceremonia de bodas, ¿verdad? Pero ¿qué más, hermanos, implica ese amor fraternal, hermanos? ¿Qué más? Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Y esa palabra es muy interesante, ¿verdad? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo, ¿qué, hermanos? Y sobre todas estas cosas vestíos de ¿qué, hermanos? ¿Para qué es el vínculo? Perfecto. Hermano, en la iglesia tenemos que aprender a soportarnos. Y en el matrimonio también tenemos que aprender a soportarnos, ¿verdad? Esa palabra, hermanos, soportándoos, nos está hablando, hermanos, de un peso muy pesado. Disculpe la redundancia. Tú estás llevando un peso muy pesado. Soportándoos unos a otros. Hermano, pregunta, ¿por qué el Señor nos dio mandamientos así? Porque Él sabía los problemas que íbamos a tener. No hay iglesia perfecta. Y hermanos, les quiero decir, ¿verdad, amigos?
Gracias a Dios que usted está aquí, pero si algún día usted está considerando estar en nuestra iglesia y usted dice, creo que la iglesia Antioquía es la iglesia perfecta, usted está equivocado. Aquí habemos pecadores todavía, ¿verdad? Estamos aprendiendo del Maestro. Estamos en un proceso de santificación. Si esta es la iglesia perfecta que usted busca, no la busque, no somos la iglesia perfecta. Tenemos fallas todavía. Pero ¿sabe qué tenemos que tener, hermanos? Tenemos que tener la disposición a perdonarnos como Cristo nos perdonó. Una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que tú le pediste perdón a alguien dentro de la iglesia? No, pastor, no. Hermano, si tiene años que tú no pides perdón a alguien, hermano, entonces tú eres perfecto. Tú no fallas. Hermano, todos, en todas las iglesias, hermanos, pasa. Hermano, piensa en la iglesia de Corintio. Era una iglesia que carnal. Tantas divisiones, hermanos, pleitos, celos. Hermano, el problema es que nos concentramos. No, pues es que fulanito no hace lo que yo hago. No, pues es que no piensa como yo pienso. Y hermanos, nos empezamos a enfocar, hermanos, en mínimos detalles. Que nuestro enfoque debiera ser, hermanos, que el evangelio siga expandiéndose. Siga corriendo, hermanos. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que pediste perdón? Me atrevo a decir que somos tan orgullosos que no lo vamos a hacer. Yo pedir perdón, no, hombre. Orgulloso. Así es en el matrimonio. Yo no le hice nada que ella me pida perdón o que él me pida perdón. Por eso hay tantos divorcios, porque no practicamos el perdón. ¿Y sabe por qué no lo practicamos? Porque no estamos dispuestos, porque no queremos dar a torcer el brazo. ¿Me va siguiendo, hermano? Hermano, nuestra cultura mexicana es tan tremenda, hermanos. Somos mexicanos, pero mexicanos, ¿verdad? Y si nos hacen, nos encuentran. Así actuamos. Venía con la camioneta, hermanos, ayer. Ya, gracias a Dios, llegamos con bien. Y, hermano, agarré una glorieta. Y yo me voy fijando, hermanos, para meterme en la glorieta. Y viene un hombre, no le importa, casi me pega. Hermano, yo me enojé. Porque yo dije, bueno, ¿cómo puede ser posible? Me estoy volteando para ver que no le vaya a dar a alguien o que me vayan a dar a mí, y a este amigo no le importa, hermano. Y prácticamente, hermano, mira, Dios nos guardó. Pero existió el enojo. Y gracias a Dios por las esposas. Víctor, tranquilo. ¿Sí? Mira, yo no tengo nada que esconder, hermano, sinceramente. Ella me conoce. Y hay veces, hermanos, que ella pasamos por una situación así, hermano, y tú debes dar gracias a Dios cuando tu esposa te corrige. Pero ¿qué hace el esposo? Nos creemos tan sábelo todo, que si nos corrigen, nos enojamos. Wow. Soberbios que somos, orgullosos. Y, hermano, tenemos que estar dispuestos a perdonar, hermanos. Ahora, el amor fraternal, hermanos, no solamente es crear un vínculo, ¿verdad? Una amistad. Pero para crear un vínculo y una amistad, hermanos, hay que ser intencionales. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:18. El amor entre hermanos no se tiene que limitar en palabras, hermanos, solamente. Tiene que demostrarse con hechos. Y es lo que dice Juan. Dice 1 de Juan 3:18. ¿Estamos ahí? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, el amor se tiene que demostrar, ¿sí o no? Sí. Hermana, allí en tu casa con tu esposo, por muy duro que sea, demuéstrale ese amor. Ahora que nuestra hermana Marce nos pidió orar por su vecina, ¿verdad? Y es parte de la oposición. Hermana, demuestre ese amor. Porque la Biblia dice, hermanos, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, 44 y 45. Vamos ahí, ¿cómo lo demostramos, hermanos? Ese amor en el aspecto práctico, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios. Y hermano Asaf, tráeme el agua, por favor, que está en mi oficina.
¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos 2, 44 y 45, hermanos, rápidamente. Hechos 2, 44 y 45. Todos los que habían creído estaban, ¿qué, hermanos? Juntos. Y tenían en común, ¿qué, hermanos? Ahora, pregunta, hermanos, ¿tú crees que ellos tenían problemas o no? Gracias. Pero dice la Biblia que estaban todos juntos. ¿Y qué más, hermanos? Y tenían en común todas las cosas, pero ¿cuál fue el éxito? Porque ellos, hermanos, tal parece que no tenían ningún problema. No es que no tuvieran, todos somos pecadores, pero ¿qué fue la clave ahí? Sí. Les soy honesto. Cuando oramos por obreros, que Dios nos envíe obreros a la mies, yo creo que no estamos orando de una manera completa. Debiéramos orar, Señor, cuando tú nos des obreros para tu mies, ayuda a esos obreros a llevarse bien. Porque Dios nos provee a los obreros. El asunto es que no estamos listos para lidiar con lo que se presenta. Y hermano, hay muchas situaciones que tenemos que ir aprendiendo con el paso del tiempo. Pero todas ellas se resumen en una sola palabra: amar y perdonar. Amar y perdonar. Hermanos, el amor tenemos que demostrarlo, en primer lugar, compartiendo con los necesitados, hermanos. Hay que seguir ayudando a los necesitados. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de quién, hermanos, de cada uno, ¿verdad? Aquí tenemos viudas en la iglesia: hermana Marcia, hermana Virginia, hermana Inocencia, hermana Lourdes. Hemos enseñado que una verdadera viuda es aquel que no tiene nada, absolutamente, ni hijos, nietos, nadie, no tiene un apoyo. Pero las que son viudas, hermanos, que tienen a sus hijos, que ellos aprendan primero a cuidar de sus viudas, para que también haya para las que realmente son viudas en verdad, hermanos. Hay que compartir para no solamente viudas, ¿para qué más, hermanos? Nuestros amigos migrantes. Gracias a Dios por el trabajo que se hace, ¿verdad? Hermana Lourdes, el trabajo que usted hace para el Señor con los que van con usted no es en vano. Dios paga y paga bien, ¿verdad? Y hermanos, vamos a meter la camioneta a la ruta, hermana, la Urban, para eso se compró, ¿verdad? Vamos a meterla, hermana, a partir del próximo domingo. La ruta va a estar ahí, ¿verdad? Vamos a echarle ganas, hermanos. Dios nos proveyó un recurso, hermanos, para usarlo en la obra. Y claro que también tenemos que cuidar lo que Dios nos dio, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos. Le vamos a poner sus fundas a la camioneta, ¿verdad? Hay que cuidar los asientos, porque, hermano, a final de cuentas todo cuesta, ¿verdad? Vamos a cuidar, muchachos, hermanos, amigos, lo que Dios nos ha dado, pero vamos a usar también lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Hay que compartir con los necesitados. ¿De qué manera, hermanos? ¿En qué otro aspecto, hermanos? También con los del anexo, ¿verdad? Los que van al anexo. Hay muchas maneras, hermano, de compartir con los necesitados. Hermana Marce, la hermana Marce, ¿puedo compartir un poquito, hermana, su plan en el futuro? Sí, hermana, puedo compartir. La hermana Marce tiene planes de casarse, hermanos. Ella está considerando el matrimonio. Su esposo falleció ¿hace cuánto tiempo, hermana? Hace 9 años, ya un poco, un rato, ¿verdad? Y hemos platicado del tema. Pronto vamos a ir a Guerrero, conocer a su prometido, ¿verdad? Oren por la hermana Marce. Pero, ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque ella decía: pastor, cuando sea mi boda, yo quiero que todos los invitados sean los de ¿qué, hermana? ¿Se acuerda lo que me dijo? Wow. Wow. Hermanos, yo no he visto una boda donde piensen en el pobre. La hermana está pensando en el pobre. Qué tremendo. Banquete para todos los que no tienen que comer. Qué bendición.
Eso es pensar en los necesitados, hermanos. ¿Conoces a alguien con alguna necesidad en la obra, hermano? Haz algo por él. Haz algo por él. Ahora, un consejo, hermanos, un consejo. Que no se nos haga costumbre, hermanos, pedir. Hay hermanos que piden y piden y piden. No está bien, no está bien. Yo creo que está bien que ayudemos, ¿verdad? Pero no podemos ser obligados a ayudarte, ¿verdad? Y hermanos, mira, no a todos podemos ayudar. Por otro lado también, no se enoje. Ay, es que el pastor no ayuda, no, la iglesia no ayuda. Espérame, no es así como usted lo está viendo. Vamos a ayudar, pero no vamos a ayudar al que no viene a la iglesia. Vamos a ayudar al fiel, al que le está echando ganas, hermanos, al que, como la hermana Lourdes, ¿verdad? Trayendo a la gente, hermanos, ahí en el metro, lidiando con los niños. Hermano, gracias a Dios, vamos a ayudar, vamos a contribuir. Esa es una buena necesidad. ¿De qué otra manera, hermanos, podemos demostrar ese amor, hermanos? Animándonos mutuamente. Mira lo que dice primera a los Tesalonicenses 5:11. Estoy tratando de ser muy práctico, hermanos. Primera a los Tesalonicenses 5:11. El amor fraternal se debe demostrar, hermanos, compartiendo con los necesitados, pero también, hermanos, animándonos mutuamente. Mira lo que dice primera a los Tesalonicenses 5:11. Dice la Biblia, por lo cual animaos unos a otros, ¿y qué más, hermanos? Y edificaos unos a otros, así como ¿qué? Como lo hacéis. Ahora, jóvenes, mire, yo he observado algo en los jóvenes, hermano, y lo voy a decir como una crítica constructiva, no destructiva. Yo veo a los jóvenes con un potencial, hermanos. Pero miro a nuestros jóvenes, hermanos, que cuando se trata de convivir entre ellos se esfuerzan. Uy, sí platican y jajaja. Pero cuando se trata de convivir con tus papás, no te esfuerzas igual. Te lo dejo de tarea. Con los jóvenes te portas bien, con los jóvenes tratas de quedar bien, pero allá en tu casa no quedas tan bien. Ese es un consejo, hermanos. Yo me he observado, a los jóvenes los he observado, hermanos, la verdad. Y yo digo, tenemos buenos jóvenes, estoy orando por ellos, pero también tenemos que enseñarles, ¿verdad? Tenemos que enseñarles, hermanos, a que cuando se junten, jóvenes, no siempre es hablar de novios. No, que te gusta fulanita, no, que te gusta sutanito, la misma historia de siempre. Cuando te juntes, júntate para animar y para edificar, ¿verdad? Hermanos de la iglesia, convivan, pero cuando se junten no se coman al pastor, no hagan taquitos de pastor. Hermanos, yo estoy de acuerdo a que los hermanos convivan, hermanos, júntense en casas, visítense, pero está prohibido, hermanos, hacer tacos de pastor. No. Hermana, hermano, ¿te fijaste al pastor? Mira, hace tiempo así. Tanto chisme que a veces, hermanos, se habla, hermanos, dentro de las pláticas, hermano. No estoy diciendo que sea así, pero cuando nos juntamos para animarnos y para edificarnos. Si usted se junta, hermanos, y esto debe ser una regla, hermanos, de verdad, si alguien se junta con usted para hablar mal de la iglesia, no lo invite. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque eso daña la unidad, eso lastima el cuerpo. Y alguien tiene que ser valiente y decirle, hermana, mira, lo invitamos, pero no vamos a hablar de la iglesia. Vamos a animarnos. Punto. Y no le va a parecer. Y bueno, todo sea para la gloria del Señor, hermanos, ¿verdad? Y en Gálatas 6:2, hermanos, ¿qué más? ¿Cómo demostramos ese amor fraternal? Sí, compartiendo con los necesitados, sí, animándonos, edificándonos mutuamente, hermanos. Cristo viene, ¿verdad? Hermanos, échele ganas, hermana, está sufriendo, siga adelante. Hermana Rosa está con nosotros esta mañana, ¿verdad? Ella tiene cargas. Nosotros pasábamos por ella, hermanos, antes, ya no nos es posible, estamos de extremo a extremo, pero gracias a Dios que ella llegó, necesitamos que alguien nos ayude con ella. Hay que pensar en los necesitados, hay que ayudar, hermanos, hay que llevar las cargas de los unos a los otros. Mira Gálatas 6:2, rápidamente, Gálatas capítulo 6.
versículo 2. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Sobrellevad los unos las cargas de quienes, hermanos, de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo demostramos ese amor? Llevando las cargas los unos con los otros. ¿Sabes que hay cargas, hermanos, que son pesadas y que solamente las vamos a poder llevar, hermanos, con la oración de otros? Pero a veces cerramos nuestro corazón. Mire, déjeme expresarle mi humanidad pecaminosa todavía. A veces podemos llegar a una conclusión mala en decir, pues, ¿para qué expresamos nuestra carga si no hay quien le interese nuestra carga? Pues, ¿para qué decir algo si no hay quien diga algo? No, eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, fíjese, cuando hablamos de llevar las cargas los unos de los otros, hermanos, esto requiere, hermanos, en primer lugar, que tú te dejes ayudar. ¿Cómo yo puedo saber cómo orar por ti si no te conozco? O si no nos conocemos. Hermano, llevamos las cargas a medida que nos conocemos. Estar orando por la hermana fulanita de tal, en esta semana tiene unos estudios que son muy importantes y me pidió por favor que orara por ella. Llevar las cargas. ¿Alguien tiene alguna necesidad física, emocional, material? Llevar las cargas, hermanos. Hay mucho que aprender en cuanto a esto. Voy a terminar, hermanos, con una advertencia en este asunto, hermanos, del amor fraternal. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13, hermanos. Rápidamente, 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. ¿Estamos ahí? Versículos del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo qué, hermanos, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Y si tuviese por profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo qué, hermanos. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que si yo soy un teólogo y me la sé de, como dice la gente, ¿verdad? La escritura al derecho y al revés, y no tengo amor, hermanos, nada soy. La advertencia es lo siguiente, hermanos. La Biblia nos advierte sobre las consecuencias de no amar. Somos metal. ¿Alguien ha escuchado un metal cuando resuena? Ese metal, hermano, de las vías del metro. Así somos. Somos como metal, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Que resuena, ¿verdad? Como címbalo que retiñe. Mire también 1 de Juan 3:15, rapidísimo. 1 de Juan 3:15, salud. Dice la palabra de Dios, 1 de Juan capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Wow. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto debiera hacernos aterrizar en esta tarde, hermanos. Y mire, esto es tremendo, hermanos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Si tú y yo supiéramos, hoy en las noticias, hermanos, que mataron a fulanito, nos entristecemos. Pero ¿sabe que también aquí nosotros hemos matado a alguien? Hemos matado, hermanos. Más de uno aquí somos homicidas. ¿Y sabes qué merecemos? Ir a la cárcel. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios que aborrecemos a nuestro hermano, ¿verdad? Esa es la advertencia, hermanos. La advertencia es tener cuidado con aborrecer, ¿verdad? Hacer las cosas sin amor. Y termino, hermanos. ¿Tú puedes pensar en algún ejemplo de un amor fraternal en la Biblia? ¿Quién se amó fraternalmente, hermanos? Por lo menos un ejemplo. David y Jonatán. Wow. Hace tiempo, uno de mis hijos decía: papá, yo quiero tener amigos. Le digo: ora por tus amigos. Ora que Dios te dé un amigo.
Y si tú te encuentras así, ora por un amigo. Malos chiquitos, ¿verdad? Que quieren, a veces los chiquitos no saben dónde están, si ya están con los grandes o todavía están con los chiquitos. Yo creo que a veces crecen como confundidos, ¿verdad? ¿Dónde me siento? ¿Dónde estoy? Y más cuando no conviven con los de su edad. Pero definitivamente, hermanos, la amistad de David y Jonatán es un tremendo ejemplo de amor fraternal. Mira, terminamos ahí, hermanos. Primer libro de Samuel 18. Primer libro de Samuel 18, hermanos, versículos 1 al 4. Y con eso vamos a terminar. Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y creo que es ahí en la porción o en otra porción donde dice que el amor, que el amor entre David y Jonatán era mejor que el, ¿cómo dice la escritura, hermanos? Que el amor de las mujeres. Ahora, se ha malinterpretado ese pasaje, hermanos, y lo han sacado de verdad muchísimo fuera de contexto, ¿verdad? Aún se han atrevido a decir que Jonatán y David, hermanos, eran homosexuales. Qué aberración, qué blasfemia, ¿verdad? De eso no está hablando de esa amistad, de ese amor fraternal, ¿verdad? Su amistad es un ejemplo, hermanos, por lo menos para mí, hermanos, es un ejemplo de lealtad. Jóvenes, le voy a decir el consejo que le digo a mis hijos. Le voy a decir el consejo que le digo a mis hijos. Le digo: hijos, convivan con todos. Por eso ahí donde no queremos tener grupos. Convivan con todos. Yo les he llamado la atención: hijo, convive con fulanito, convive con su, búscalos. Convive con todos. Otro consejo: no le abras tu corazón a todos. Hija, ten cuidado. Hijo, ten cuidado. Hermanos, a nuestros hijos les hace falta crecer y les hace falta madurar. Hay que enseñarles, ¿verdad? Hay que cuidarlos, hermanos, pero no a tal grado de hacer esto. Donde yo voy, él va. Y aquí quiero tenerte conmigo. Entonces lo que tú estás haciendo es dañarlo, porque tú no lo estás preparando para enfrentar la realidad. Deja que se te vaya de tus manos y te vas a lamentar. Lo he visto. No seas sobreprotector, no seas sobreprotectora. Nuestros hijos tienen que aprender. Y en ocasiones se van a caer. Y hay que ir a correr, hermanos, tal vez a levantarlos, porque no van a poder levantarse solos, pero en otras ocasiones sí se van a poder levantar solos. Deja que se levanten. Es parte de. Les hacemos un daño cuando hacemos todo lo contrario, hermanos. Entonces, terminamos. El amor, hermanos, podemos decir que es un mandamiento. El amor se tiene que demostrar, ¿verdad? Ya no lo mencioné, hermanos, pero también podemos decir que el amor debe ser un testimonio a otros. Y bueno, por cuestión de tiempo, hermanos, vamos a dejarle hasta ahí. Que Dios nos ayude, hermanos. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Nadie viendo a nadie. Vamos a orar. Padre,